La inflación de marzo trepó casi al 12%, la caída trimestral en el consumo ya superó el 30% y lo tenemos en este momento a Miguel Calvete, el expresidente del INDECOM, Instituto de Estudios de Consumo Masivo, que, bueno, han realizado también un informe al respecto. Miguel, muy buenos días, bienvenidos a Inverso. Rebeca y Cristian lo saludan. ¿Qué tal, Rebeca? Cristian, un gustazo. Igualmente para nosotros. Miguel, le propongo, si le parece, que escuchemos unos segunditos de un audio de Luis Caputo hablando justamente sobre el tema de la inflación este fin de semana, el viernes, en el programa A la Vez, y ahí debatimos al respecto sobre estos números y lo que ustedes han preparado en el INDECOM. ¿Le parece? Ok, dale. ¿La inflación de marzo cuánto va a dar? Ya cerró marzo, ya me lo puedes decir. No la sé, pero creo que va a estar en el entorno al 10%. Más baja de lo que... Es el título de la nota. ¿En torno al 10%? Sí, seguro. Va a estar en el entorno al 10%. Pero era 11, 12, 13. Sí, todo el mundo pensaba, sí, entre 12 y 13. Es que la inflación, y la inflación núcleo seguramente esté en un dígito. La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Colapsando qué? Mirá lo que es alimentos, bebidas. Fíjate lo que fue la primera semana de abril. Sí. Supermercados, alimentos, en muchas cosas está dando menos deflación de entre 3 y 5%. Miguel, ahí escuchábamos a Luis Caputo. ¿Coincide un poco con estas declaraciones que dio? Sí, a nosotros el Instituto de Estudios de Consumo Masivo nos está dando un 11.4% de inflación, y la inflación núcleo, que recordemos que la inflación núcleo es aquella que inflación medida sin ninguno de los aumentos estacionales, ni tampoco los aumentos extraordinarios. Por ejemplo, el caso de gas, transporte, energía, que obviamente fueron mucho más altos y seguramente van a impactar ahora en la inflación medida para abril, pero estamos en un 9.4% en lo que es inflación núcleo. Y como te decía, la inflación nos da un 11.7%, desagregando alimentos, que siempre es un poco más, nos da un 12.8%. A ver, la mirada positiva de esto, que creo que es algo para destacar, es que el mes de marzo suele ser un mes donde se recalienta mucho la economía, y estar en torno a prácticamente un punto menos, un poquito más de un punto de la inflación del mes de febrero, en marzo es positivo. En abril es muy probable que se repita la inflación de marzo, porque, como te decía, tenemos entre 1.5 y 2.5 de impacto de lo que es los aumentos que se generaron, que van a impactar ahora en abril, o sea que lo vamos a ver en la próxima medición. Pero estaríamos en condiciones de hablar de una inflación de un dígito en torno al mes de junio, julio, que esto no implica que, más allá que se recupere lo que es el déficit fiscal, y se recuperen las reservas y todo lo que se conoce como la caja del Estado, ¿no? No nos olvidemos que va a haber liquidación de divisas en mayo, junio, todo lo que es ganancias, todo lo que es bienes personales y demás. Esto va a recomponer la caja en esta primera mitad del año. Y creo que el gran desafío es recomponer la capacidad de compra de la gente, ¿no? Que hoy está en torno interanualmente de casi un tercio de pérdida de capacidad de compra. Esto lo hemos visto en diferentes cambios de hábitos que se han reflejado sobre todo en los sectores medios, y obviamente temas bastante graves como en el caso de jubilados, en el caso de medicamentos, donde ahí estamos viendo problemas que a mediano plazo pueden traer otras consecuencias, ¿no? Pero entendemos que el desafío del gobierno es recomponer esto a partir de la segunda mitad del año, y bueno, se va a recomponer el tema de jubilaciones atado a la inflación de los meses inmediatamente previos, o sea que hay una inflación de un dígito. Obviamente esto genera un costo social muy alto, ¿no? Miguel, buen día. Por lo que usted dice, el ancla inflacionaria principal siguen siendo los salarios, es decir, bajar el poder de compra para
menguar la demanda y a partir de ahí bajar precios? ¿Sigue viendo lo mismo o cree que hay algunas otras herramientas que el gobierno está usando para bajar la inflación justamente a un dígito que parece ser el gran objetivo, ¿no? A ver, venimos de un proceso de estanflación muy fuerte, sobre todo el último año, el año pasado, y en este último trimestre en particular, ¿no? Lo que fue noviembre, diciembre, enero y febrero, con marzo es el semestre, donde en el último trimestre encontramos ya no estanflación, pero vamos a un camino de estancamiento, no de inflación. A ver, el ancla inflacionaria es la no capacidad de comprar la gente, la caída de los salarios, y obviamente la gente no valida precios, no está validando precios. El no validar precios es algo fundamental. Lógicamente tiene que haber una recomposición. Hoy la inflación y la caída salarial ha generado una ancla inflacionaria. Ahora, Miguel, más allá de los números estos que usted nos reflejaba, el panorama no se ve muy alentador, que digamos, ¿o sí? No, a ver, vamos a tener un panorama recesivo en todo el resto del año, que diría que podemos ver en función de esta baja de inflación una reactivación, diría que para fin de año, el primer trimestre del año que viene. Lógicamente, la proyección para el año que viene de distintas consultoras, en el caso nuestro, distintos bancos americanos, pues se está hablando de una inflación promedio de 4%, 4,5% mensual, que la verdad que sería un logro muy, muy grande tratar de lograr ese tipo de estabilidad. La alternativa de la dolarización, creo que ya eso está descartado. Sí, tal vez lo que conocemos como canasta de monedas y demás, un sistema multimonetario, ni siquiera bimonetario, porque en los hechos hoy, y en lo que es inversiones hoy, hay un esquema bimonetario, pero bueno, eso entendemos que va a ayudar, por lo menos en el caso de la industria, a empezar a transparentar lo que son los precios relativos. Hoy la Argentina, un producto alimenticio está más caro más caro en Argentina y más barato en Brasil, en Bolivia, en España, y eso obviamente obedece a que Argentina primero tiene un 30% de su capacidad industrial para ociosa, y segundo, que está comprando una industria, sobre todo las industrias pymes, insumos como vidrio, envases de larga vida, hojalata para enlatados, químicos, conservantes, plástico, los están comprando entre un 15 y un 25% por sobre los valores internacionales. Hoy, el otro día estábamos dando una charla en Mendoza y los enlatadores de Mendoza, de tomate, de durazno, etcétera, nos decían, nos conviene importar de China o de Ucrania en guerra la hojalata, porque Siderar, que es una empresa oligopólica en Argentina que la produce, la está vendiendo casi un 15% más cara en dólares que el valor internacional. Creo que ahí es donde el gobierno tiene que apuntar para lograr una transparencia y no importar alimentos, porque en definitiva importar alimentos, los que importan alimentos son los mismos que hoy el gobierno está advirtiendo, ¿no? Entonces ahí es donde realmente debería haber una facilitación, sobre todo para los sectores pymes. Miguel, ¿cómo imaginaría una recomposición salarial o de jubilaciones? ¿A partir de qué herramientas, por ejemplo? Sabemos que hoy, de hecho, hay techo a las paritarias. Hay paritarias que no se están homologando porque están más allá del 14-15% que el gobierno estima como adecuado. Pero, ¿cuáles serían las herramientas para mejorar el poder de compra de los ciudadanos y, por consiguiente, el consumo y la producción? A ver, en principio, el sector previsional, el sistema previsional argentino está, como se suele decir, detonado. ¿Pero por qué? Porque tenemos 6 millones de jubilados, de los cuales prácticamente 4 millones no realizaron aportes, y eso fue una
creación, entre comillas, de la última década de gobierno. Razón por la cual tenemos que recomponer la masa de aportantes. Y la masa de aportantes se recompone con ocupación, te diría que con casi ocupación plena. Sí, en blanco formal, claramente. En blanco formal. Por lo cual es fundamental el rol de los sindicatos y el rol de esta flexibilización, no precarización, pero sí flexibilización, para incorporar al sistema a muchísimos trabajadores que hoy están en la informalidad. Entonces, incluso muchas pymes que prefieren estar en la informalidad, entre comillas, y no tener a sus trabajadores en blanco. Bueno, entonces, pero perdón, más allá de eso que compartimos en todo caso, bueno, ¿cómo hacemos para que los sueldos mejoren rápidamente y la rueda del consumo empiece a girar nuevamente? Bueno, en principio, para mejorar sueldos, sin lugar a dudas, hay que generar bienes y servicios y competencias. Y gente que se incorpore al trabajo formal. Más allá de tener en esta coyuntura, estos primeros 2 años, los próximos, este año y el año que viene, una suerte de par y paso donde cada sector de la economía esté atado a la inflación, ¿no? Y en principio tratar de ganarle por lo menos 1 punto o 2 puntos mensuales a la inflación en el caso de recomposición salarial. Ahora, eso sí o sí está atado, primero, de una reforma fiscal y tributaria, y segundo, de una reforma de fondo del sistema laboral y el sistema previsional. De ahí entonces justamente, Miguel, se desprende que es muy importante este debate que se está tratando de implementar sobre la reforma laboral y qué importante es que se generen aún más puestos de trabajo, porque si no, justamente, como un poco planteaba Cristian, es una rueda de la que es muy difícil salir, llegando a gran cantidad de gente en sectores dentro de la informalidad laboral. Sin lugar a dudas, y por otro lado, no nos olvidemos que el principal formador de precios es el Estado, ¿no? A través de los impuestos. Por eso la reforma laboral. Cuando vos consumís una bebida, 1 kilo de pan o 1 kilo de azúcar, estás comiendo y tomando entre un 40 y un 50% de impuestos. Entonces, algunos sectores, sobre todo los más vulnerables, la recomposición pasaría por generarle medidas y bajas tributarias para que puedan adquirir esos bienes a menor precio. Por lo menos los bienes esenciales. Estamos hablando de alimentos, bebidas y medicamentos. En el caso de los medicamentos estamos hablando de un 340% interanual de aumento, ¿no? Uh-huh. Ahora, Miguel, volviendo un poco al origen del informe que ustedes llevaron a cabo, hablábamos justamente al comienzo de más o menos hasta cuánto había trepado la inflación en el mes de marzo, pero ¿hay algún desglose de los productos que quizás más se han visto afectados sobre esto y a partir de qué núcleo se tomó en cuenta para poder llevar a cabo este informe? Lo que se toman son clústeres promedios ponderados, ¿no? De distintos segmentos socioeconómicos, y obviamente en cada segmento socioeconómico tiene una realidad distinta, más allá de la afectación transversal a todos por parte de la inflación, ¿no? El impuesto inflacionario es transversal a todos, pero impacta mucho más en los sectores más vulnerables. Ahora, en principio ha generado todo esto en los últimos 3 años, en particular el último semestre, cambios de hábitos, sobre todo en sectores medios, por ejemplo, respecto de todo lo que es alimentos, bebidas, pero sobre todo en el caso de servicios, ¿no? En sectores medios estamos encontrando muchos cambios en sectores como medicina privada, como medicina prepaga, seguros de autos, educación privada, cambios de hábitos que no se venían dando desde hace tiempo, y hoy realmente son un tema que, sin lugar a dudas, preocupante. Es así. Miguel, le agradecemos muchísimo estos minutos que ha tenido para con nosotros. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día, hasta luego. Gracias. Era Miguel Calvete, presidente de INDECOM, Instituto de Estudios de Consumo Masivo, trayendo este informe que se realizó entre el 1 y el 31 de marzo en un ámbito geográfico de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Posadas, Corrientes, Mendoza, Paraná, Tucumán, Neuquén y Río Negro.